podemos generar indicadores. Y más importante, ¿para qué para qué sirven los indicadores? ¿Y por qué tenemos que hablar, hacer una pequeña diferenciación entre cuáles son los indicadores de impacto, cuáles son los que seguramente ustedes han conocido como los indicadores de gestión, cuáles son indicadores de otro tipo? Y para eso me permito comenzar con esta primer diapositiva. Alguien me dice la Fundación Tamaru, de las fechas las pueden ver aquí enfrente de ustedes, precisamente pueden encontrar ya las fechas de todas las sesiones que vienen, es decir, el 3 de julio ya estaremos dando estadística para no estadísticos, el 17 de julio levantamiento de información cualitativa y cuantitativa, y el 31 de julio, es decir, mes completo julio, vamos a trabajar con medición de impacto, y luego la sesión vuelve a comenzar en septiembre. Entonces, si me permiten, ¿por qué es importante saber acerca de medición de impacto y por qué es importante identificar pues, cuál es la diferencia entre resultados o llamemos efectos o llamemos como ustedes le quieran llamar y el concepto de impacto? Aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, todas las plántulas que se hicieron, que se donaron por parte, es un ejercicio muy breve que hicimos precisamente para la red de asociaciones y la fundación, el Grupo México Fundación, en donde quisimos hacer como un ejercicio, ¿qué pasaría si no solamente hablamos de un indicador de donativo en relación con las plántulas, sino además, es decir, las pequeñas plantitas que se van a partir del vivero y luego se van hacia todo el país? ¿Qué pasaría si en vez de hablar solamente de entrega de plántulas, hablamos del concepto de impacto? Para esto, atrás de ello se hizo un marco teórico, de lo cual vamos a platicar hoy, un marco conceptual, qué es lo que incluimos, qué es lo que no. Pero más importante, me gustaría que se enfoquen ustedes a lo que ven a la derecha, a la tablita. Y van a ver que si nosotros hoy día nos enfocamos exclusivamente en medición de resultados, y resultados en un sentido genérico, es decir, en este caso, ¿cuántas plántulas estoy donando? Pueden ver que el caso de Hidalgo es el estado en el que hay evidentemente un mayor donativo. Es decir, se reparten solamente en Hidalgo más de 350,000 plántulas. Este me parece que es del año pasado, hace 2 años. Ahora, ¿qué pasaría si empezamos a integrar diferentes componentes dentro del concepto de impacto? Es decir, no es lo mismo una plántula de características A, que requiere cierto trabajo, una plántula de características B, que además requiere otro trabajo, pero además podría generar un impacto posterior, por ejemplo, en reducción o mitigación de gasto de agua, o por ejemplo, en recolección de agua o recolección o captura de carbono. Bueno, cuando empezamos a tomar en cuenta diferentes características dentro de un solo indicador, a este indicador le llamamos impacto. ¿Qué es lo que nos diría el resultado? Nos dice, curiosamente, que si nos vamos a resultados, evidentemente donde hay mayor impacto, es decir, donde se dan mayores plántulas, es en Hidalgo. Pero si lo hacemos de una forma más profunda, nos damos cuenta que en Michoacán es donde hay en realidad un mayor impacto. ¿Por qué? Porque impacto, acuérdense que se compone, además de muchas cosas, hay muchos marcos teóricos donde funcionan, donde se integran, por ejemplo, riesgos, donde se integran diferentes capacidades y dimensiones del impacto, pero en términos generales, impacto involucra dos cosas muy sencillas. Dime qué vas a hacer, o sea, de qué va tu modelo, qué es lo que vas a hacer, qué actividad vas a llevar a cabo, y dos, ¿en dónde? No es lo mismo, por ejemplo, que yo siembre alfalfa en Chihuahua, perdón, en Chiapas, donde hay mucha agua, o que la siembre, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde hay poca agua. El impacto del sembradío, el impacto en, por ejemplo, en gasto de agua o en utilización de agua o en el indicador que le quieran llamar, cuando lo hago en Chihuahua, perdón, en Chiapas, va a ser mucho menor el impacto que si lo hago en San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque en Chiapas hay mucha agua. Entonces, aunque a la alfalfa requiere tanta agua para su producción, en Chiapas no va a haber tanto impacto como lo habría en San Luis Potosí. Por eso es importante no solamente conocer qué es lo que estamos haciendo,
sino en dónde lo estamos haciendo, identificar perfectamente nuestra actividad y qué es aquello que vamos a realizar. En este caso, en este pequeño ejercicio, lo que ustedes ven, pueden decir que no es una gran diferencia. Oye, pues no hubo tanta diferencia porque Michoacán, de todas maneras, era el segundo lugar si lo vamos a tema de plántulas. Estoy de acuerdo, pero para ustedes empiezan a tener mucho más información para generar mejores modelos de toma de decisión. Es decir, imagínense que el recurso fuera limitado. Como todas las fundaciones, tenemos recursos financieros pequeños. Bueno, si tenemos más información, empezaríamos a trabajar de forma en la cual, con ese pequeño detallito, ese pequeño donativo extra, podemos ampliar nuestro impacto de una forma mucho más considerable que si hacemos solamente un incremento en unidades, por ejemplo, en este caso de plántulas. Esto es lo que nos referimos cuando generamos cuando generamos y diseñamos indicadores de impacto. ¿Qué está detrás de aquello que o le podemos llamar impacto, le podemos llamar resultados, le podemos llamar propósito, le podemos llamar fines, como quiera le podemos llamar, pero qué hay detrás, qué es lo que estamos incluyendo dentro de ese indicador? Este es otro ejemplo muy sencillo. Bueno, perdón, este es el mismo ejemplo, pero nos vamos hacia adelante. O sea, por un lado, sabemos que si lo medimos hacia atrás, es decir, nuestro histórico, el impacto es mucho mayor, por ejemplo, con donativos de plántulas en Michoacán, si nos vamos a impacto, que si nos vamos a número de plántulas, que es en Pachuca. Pero vamos hacia adelante. Ahora, ¿qué pasaría si yo incremento un 10% de donativo en el número de plántulas? Pues resulta que un 10% de plántulas donadas, es decir, si yo doy 1.000.000 de plántulas y doy 10% más, al año siguiente voy a dar 1.100.000. Pero el impacto no va a incrementar 10% necesariamente, puede incrementar más. En este caso, el impacto incrementaría un 22% con solo un 10% del incremento del donativo en número de plántulas. Esto es lo importante, y no solamente de datos, de resultados, digamos. Y precisamente para ello tenemos que hablar de una cosa muy sencilla, la cual es la causalidad. Muchos de ustedes o todos nosotros pensamos que entendemos qué es la causalidad, entendemos qué hay detrás de una causa-efecto. Cuando nos dicen una causa, sabemos que es acorde a la ley de causa-efecto, todo va a seguir de tal. Bueno, pero cuando investigamos un poquito más de causalidad, nos damos cuenta que no todo es puramente lineal. Es decir, en la realidad pensamos que si yo hago algo, a fuerza necesariamente va a suceder otra cosa. Eso se llama causalidad determinística o causalidad lineal o determinismo causal. Siempre que yo haga lo mismo, va a suceder el mismo resultado. Pensamos que siempre va a ser así, nos hemos dicho, la ciencia funciona de esa forma, la ciencia newtoniana funciona de esa forma. Pues les comento que después de 4 años de investigación en mi tesis doctoral precisamente acerca de la causalidad, lo que uno encuentra es que aún en la ciencia más determinista, es decir, la newtoniana, no hay estos esquemas tan directos, tan experimentales, tan experienciales, tan empíricos, de asegurar que cada vez que yo haga cierta cosa va a suceder otra cosa. Es decir, lo que sabemos en el día a día. No siempre que me voy a tomar un café se me va a quitar el sueño. No siempre que me voy temprano al trabajo puedo llegar temprano, más bien no va a haber tráfico. No siempre, sí, por favor, bueno, también les comento, veo ejemplos de que no se escucha el audio. Hay personas que sí me escuchan. A las personas que tengan problemas con el audio, hay dos formas de solucionarlo. Una es saliendo y entrando otra vez, es decir, abandonan la sesión y vuelven a incorporarse, y eso a veces reajusta el sistema. La otra forma, y también los invito a hacerlo, es si nos siguen desde Facebook, el audio de Facebook también es bastante bueno, entonces pueden también seguirnos por ahí. Otra forma de ver causalidad, como alguien lo comentó en el chat, el coronavirus. Pues resulta que todos esperamos una cosa y resulta que el pico sigue sin llegar.
y no sabemos cuándo va a llegar. Entonces, todo cambia en la realidad. Esos indicadores de decir, cuando pasemos a 5,000 infectados es cuando ya sabremos que llegamos al pico, pues, pues quién sabe, en realidad puede ser que sea un poco diferente. Cuando empezamos a investigar de causalidad, nos damos cuenta que es mucho más amplio, mucho más profundo lo que podemos hacer. Por ejemplo, hay una cosa que se llama causalidad de tenedor y la van a ver como en este ejercicio. Una causa puede tener dos efectos diferentes. Se puede ir a X o a Z. Es decir, yo puedo detonar ciertos procesos diferentes a partir de una misma causa, pero vean al revés. El de la derecha se llama indicador, hubo un sonido, no sé si alguien me confirma que se escucha bien. El de la derecha se llama tenedor, causalidad de tenedor inverso. Es decir, también sabemos que para generar un solo efecto necesitamos no solamente una causa, sino dos. Entonces, ¿qué tenemos? Y solamente lograríamos tener ese efecto, esa solución, si hay un montón de cosas que suceden al mismo tiempo. En la realidad, esto es lo que nos enfrentamos. En la realidad, todo es más complejo de como nos dicen, teorías muy sencillas, donde a cada causa un efecto, cada efecto sigue de una causa. Cuando hablamos de causalidad, por ejemplo, hay una llamada causalidad de tornado. Y esta es la que ustedes conocen también en el día a día. Una causa detona cierto efecto, pero cierto efecto va a detonar otra causa y esta causa va a detonar otro efecto. Claro, si lo vemos así, vemos que es una causalidad lineal bastante sencilla. Pero ¿qué pasaría si también a la derecha y a la izquierda son causas-efectos? Es decir, no podría haber una causa-efecto sin la causa-efecto de la izquierda. ¿Y qué pasa si empezamos a concatenar diferentes modelos de intervención, por ejemplo? Entonces resulta que ahí es donde empezamos a hablar de un lenguaje todavía más técnico, que en lo personal no me gusta tanto, pero lo conocen. Es que esa es una causa sistémica, esa es una causa estructural. Bueno, ok, puede ser sistémica, pero ¿cómo decides tú que es sistémica? Ah, bueno, pues porque es prioritaria. Bueno, pero ¿a qué te refieres con prioritaria? Bueno, es que es antes. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos precisamente para entender que la causalidad en la que estamos incluyendo en nuestro modelo de intervención es la correcta? Esta se llama causalidad de tornado o causalidad de agujeta. Hay otro tipo de causalidad que se llama la subsumida, y esta es interesantísima, y cuando ya hablamos de medición de impacto, es básica. ¿Qué pasaría? Imagínense el escenario, que yo voy en una motocicleta, y en ese momento pierde mi equipo de fútbol, escucho por la radio, estoy deprimidísimo, me rompe la novia, o me divorcia la esposa, y además me corren del trabajo porque Chumel dijo algo de mi organización. Entonces digo, híjoles, ¿cómo le hago? Bueno, pues entonces en ese momento la única salida que yo veo es subir mi motocicleta a 200 kilómetros por hora y digo, aquí me tengo que quitar la vida, no hay forma de seguir esta vida, esta tragedia. Entonces me quito el casco, subo la velocidad a 200 kilómetros por hora y veo un árbol enfrente de mí. Y digo, sobre ahí voy, sobre el árbol voy. En ese momento, justo cuando mi motocicleta choca contra el árbol, mi cabeza va desprotegida, o sea, mi cuerpo va desprotegido a chocar contra el árbol. A 10 metros hay un asalto. Y en ese asalto, alguien detona una pistola. Y esa pistola, esa bala, llega y justo antes de cruzar, antes de pegar yo mi cabeza contra el árbol, esa bala me pega en la cabeza y me mata. Gran pregunta, ¿quién me mató? ¿Me mató la bala? Porque me dio. ¿Me mató el golpe con el árbol, que me dio el suicidio? ¿Me mató quitarme el casco? ¿Me mató la velocidad? ¿Quién generó todo eso? Y precisamente esto se llama causalidad subsumida. Pensamos que nosotros detonamos cualquier proceso, pero dentro de nuestros procesos, nuestros efectos, hay muchas causas detrás de ellas. ¿Cómo identificamos que la que estamos haciendo o atendiendo es la correcta? Y esta es la última y precisamente la más, digamos, la más actual y es la que más escuchamos en estos momentos, la contrafáctica.
Y aquí es donde nos podemos preguntar, para entenderlo de una mejor forma, es el qué pasaría o el qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera llevado flores a mi pareja? Pues quizá no me hubiera divorciado. ¿Qué hubiera pasado si yo fuera, no sé, más romántico? Pero, bueno, ¿por qué no empezamos a medir qué hubiera pasado? Es decir, ¿por qué no encontramos una pareja en donde la pareja sí se da flores, son súper románticos, y vemos que, ah, caray, si yo hubiera sido, mira, si hubiera sido así, sí me hubieran mantenido en la relación? La causalidad contrafáctica es precisamente fue uno de los problemas ahora cuando nos llegan los cambios precisamente en el financiamiento de las organizaciones, que muchas organizaciones no pudimos responder. Es decir, nos quitan recursos a las organizaciones, pero la gran respuesta es, ¿qué pasaría si yo no estuviera? O sea, yo como fundación hago ciertos objetivos, cumplo ciertas cosas. Y mira, si no me das recurso, esto es lo que va a suceder. Pero no pudimos demostrarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no teníamos, no sabíamos que debíamos demostrarlo, pero además porque pensamos que era obvio y además porque no nos imaginábamos los cambios. Con una causalidad contrafáctica habríamos definido, mira, si no estamos nosotros, el crimen se incrementa en tal porcentaje. Si no estamos nosotros, la violencia de género se incrementa en tal porcentaje. Y estas son las respuestas que nos daría una causalidad contrafáctica, contra el facto, contra el hecho. Las últimas dos son importantes cuando hacemos, por ejemplo, política pública. Si alguien de ustedes está trabajando en política pública, esto le interesa. Imagínense que tengo una red y esta red me permite cazar, por ejemplo, mariposas. Y, y resulta que yo voy, cazo 30 mariposas y en algún momento se me rompe un poquito la red. Uno de los nodos se rompe. Entonces ya no puedo cazar mariposas porque las mariposas escapan por ahí. Pero sigo cazando, sigo con la posibilidad de cazar pájaros. Entonces, llego con pájaros y los sigo cazando y resulta que los nodos se empiezan poco a poco a abrir. Y resulta que ya tengo unos boquetes muy grandes que ya no puedo cazar pájaros. Bueno, pero ahora sí puedo cazar, no sé, caballos, porque esos no se pueden escapar de esta red. ¿Qué es lo que les dice la causalidad bayesiana? Lo que les dice es que, ok, la causalidad no es perfecta, no saben y no se va a mantener perfecta siempre en todos los nodos, pero sigue funcionando de cierta forma mientras existan los nodos suficientes. Es decir, mientras yo pueda satisfacer con redes, nodos, mi causalidad, puedo hablar de una causalidad. Y esto es también útil precisamente para política pública. Imagínense que ustedes destinan 1,000 millones de pesos a un programa y resulta que el efecto que ustedes esperaban pues no se obtuvo. Bueno, pero no quiere decir que fue un fracaso. Si empezamos a medir los diferentes efectos, puede ser que sí tuvimos resultados. Ahí se aplicaría una causalidad bayesiana. Y ya la última, para terminar con causalidad, esta se llama causalidad moteada, es decir, manchada. Es decir, no sabemos qué es, medio se parece a algo, tiene manchas de algo, pensaríamos que es algo y vamos a llamarle que es así, pues porque no le podemos atinar otra cosa. Es decir, mira, no estoy seguro si al hacer mis procesos de empoderamiento, de desarrollo comunitario, a fuerza y necesariamente voy a generar, por ejemplo, intercambios o facilidades en los intercambios de movimientos sociales, movimientos de clases sociales, pero mira, todas las experiencias me dicen que sí. Entonces puede ser el caso que mi proceso, mi modelo de intervención tenga motes, es decir, tenga manchas en sentido positivo para saber que a eso es lo que estoy intentando. Ok, ahora, ¿por qué saco el tema de causalidad? Porque causalidad tiene que ver con nuestro modelo de nuestra experimentación y nuestro modelo de intervención necesariamente. Teniendo nuestro modelo de intervención, eso va a generar una experimentación. La experimentación va a generar indicadores y cuando tenemos indicadores volvemos a hacer una experimentación. Es decir,
todo lo que hagamos, experimentación, indicadores, una vuelta a experimentación o un modelo de intervención, está basado en una causalidad. Para nosotros, la metodología de impacto va así es como nosotros identificamos el impacto, la metodología, perdón. Bueno, primero tenemos que ver, no nosotros, sino es la forma que vemos cómo se hace una medición de impacto. Vemos de qué va a través de una teoría de cambio, un marco lógico, un modelo de atención. Vemos si es posible medirlo. Diseñamos y protocolizamos metodologías de experimentación. Ahí es donde empezamos a diseñar indicadores cualitativos y cuantitativos. Nos viene después la chamba o después viene el gran trabajo de las organizaciones, que es cómo levanto la información y cómo genero la evidencia. Y ahora viene una cosa que olvidamos, cómo la proceso. Y aquí no me dejarán mentir muchos de ustedes, que muchos de ustedes, organizaciones, han tenido en algún momento algún becario y han dicho, ¿por qué no levantamos encuestas a nuestros beneficiarios y les hacemos unas cédulas que el becario vaya y les pregunte a todos los beneficiarios y que venga y luego ya procesamos los textos? Entonces, eso sucede. Van los becarios, los voluntarios, levantan un montón de información, se tardaron en hacer los reactivos, hicieron las encuestas, regresaron y resulta que, primer paso, están las encuestas en una esquina en nuestra oficina, cerca de 200, 300 encuestas en papel. Ahí están guardaditas, porque resulta que el becario y el voluntario ya se fue. Entonces tenemos que esperar al siguiente voluntario, siguiente generación de voluntarios, para decirles, oye, ¿me puedes pasar todo este bonche de papeles, me lo pasas en un Excel? Y ahí están los voluntarios trabajando en el Excel. Y resulta que ahí se fueron otros 6 meses y ya se fueron los voluntarios. Entonces tenemos un archivo con un montón de información, pero curiosamente ya tenemos una base de datos, pero ahora los datos son de hace 2 años, entonces tendríamos que volver a levantar información. Ese es el proceso el que precisamente muchas organizaciones en términos operativos logran llegar, pero hay ciertos bloqueos que les evita ya empezar a hacer una modelación o una maximización de impacto. Lo mismo sucede ya después, bueno, vamos a comunicar qué estamos haciendo y finalmente, bueno, ya cómo se hace público. En términos de indicadores, si hay alguna pregunta, por favor, háganmela saber en el chat. Lo estoy leyendo, no quiero interrumpir, más bien las leo. Quiero no interrumpir precisamente el tren de pensamiento, pero por favor dejen las preguntas con mucho gusto. Ahora, en un momentito, hago una pausa y retomo las preguntas. Ahora, bueno, Sonia, la última pregunta. ¿Cuáles son las formas más dinámicas y efectivas de levantar información? Esto se los respondo, como dirían en película o como dirían en Breaking Bad. En 2 sesiones vamos a tener una sesión exclusiva para levantamiento de información. Entonces, la mejor respuesta es, vengan en 2 sesiones, es decir, la siguiente es estadística, la cuarta es levantamiento de la información, y ahí vamos a hablar de cédulas, generación de cualitativo y cuantitativo, creación de bases de datos, etc. Ahora, ¿qué es un indicador? Ok, ya vamos a hablar, como dicen a full, con el tema de los indicadores. Bueno, la primera regla que un indicador, y por qué son importantes, es esta. Son herramientas que se utilizan para medir progreso e impacto. En este caso, es una definición, me parece que Coneval habla de programas, pero es simplemente medir progreso y resultados, o progreso e impacto, como le quieran llamar. Es decir, cómo vamos y qué sucedió. ¿Qué sucedió una vez hecha una intervención? Quizá la palabra clave es hasta abajo, donde dice, es un sistema efectivo de monitoreo y evaluación. Es decir, medimos el progreso, ¿eso qué significa? Monitoreamos y vemos los resultados, evaluamos. Ahora, ¿por qué son necesarios? Porque hacen esto. Con un indicador nos permite rastrear la forma en que un programa evoluciona y su progreso hacia el logro de ciertos objetivos. Es decir, un indicador nos permite, y aquí viene la clave, rastrear. No es solamente decir, así terminó, esto es nuestro impacto y me olvido. No, no, no. Nos permite precisamente, por un lado, rastrear cosas
identificar dónde hay cosas. Y dos, tomar decisiones. Si sabemos, si tenemos esa información, podemos empezar a generar un proceso de toma de decisión con mayor información o más informado. Este es un ejemplito imaginario muy sencillo. Cuando empezamos a hablar de indicadores, pero quizá sin la profundidad que debería trabajarse un indicador. Alguien de ustedes seguramente les han dicho, no te preocupes, échame una relación costo-beneficio o beneficio-costo, el nombre es costo-beneficio, y de cuánto es tu impacto y pues te digo cuánto te voy a dar en tu donativo. Fantástico. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo voy a poner, yo quiero poner un modelo de intervención en donde vaya a generar algo que ver con agua. No sé bien qué, pero agua. Entonces, en primer momento digo, bueno, ¿por qué no vamos a dar agua y a generar agua en comunidades donde no hay agua? Buenísimo, nuestro costo es caro porque no hay agua disponible ahí, pero el beneficio es muy alto, es de 500. Entonces, nuestro beneficio-costo es una relación de 5 puntos, es decir, 5 veces mayor nuestro beneficio a nuestro costo. Ahora, otro ejemplo es, bueno, la verdad está muy lejos del desierto y la verdad el costo es muy alto, ¿por qué no nos vamos a otro lugar, por ejemplo, Yucatán, donde hay mucha agua? Ahí el costo, dado que hay mucha agua, es mucho menor, solo necesito un filtro, y el beneficio, dado que hay mucho más competencia, es también menor, porque hay más agua disponible. Entonces nuestra relación costo-beneficio, nuestra relación beneficio-costo es de 2 a 1. Ahora, hay un tercer momento, alguien me pidió escribir algo y voy a rechazar, me va a sacar y ya regresé. Hay un tercer escenario en donde yo les digo, bueno, antes de ir al tercer escenario, evidentemente lo que nos dice estas dos de arriba es que si solo nos basásemos en ese indicador, solo un indicador relación costo-beneficio, relación beneficio-costo, el mejor lugar donde poner una planta de agua sería en el desierto. Pero, ¿qué pasaría si en Yucatán llega un momento, llegan un montón de enfermedades, entonces no se puede beber el agua potable sin un filtro adicional? Entonces resulta que en Yucatán, pues el costo es un poquito mayor, porque entonces tengo que poner un nuevo filtro, pero el beneficio es mucho mayor, porque entonces ahora, por ejemplo, puedo vender el agua en 400. Entonces, la relación beneficio-costo va a ser 20. Aquí les hago una pregunta. Acorde al indicador beneficio-costo, ¿cuál es el mejor lugar? Pues resulta que el último, es decir, resulta que tengo que esperarme a que haya enfermedades para poner mi modelo de intervención, cuando no hacemos un análisis evidentemente mucho más complejo. Esto es lo que sucede de misma forma cuando nos preguntan, por ejemplo, oye, ¿por qué no me das un retorno de inversión? Y esto es muy interesante en temas financieros. ¿Por qué? Porque en términos financieros, el indicador normal, el que habla el sector financiero, no es el ROI, no es el return.